Ahora, sí, otra vez. Empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Yo soy Florencia Tomisa, soy la profesora a cargo de este Inglés 1. La idea de este primer Zoom, bueno, era darles la bienvenida a la materia, aunque ya en la semana los que estaban matriculados, como todos los comienzos del cuatrimestre, ¿no? Empezamos el cuatrimestre y siempre la primera semana tenemos algunas irregularidades hasta que los matriculan a todos por cuestiones administrativas. Tenemos siempre como una primera semana de changüí para estar todos en el aula virtual y todos conectados. En estas primeras semanas nos hemos estado, varios de ustedes se han estado presentando por el foro, un poco para conocernos, para saber dónde están físicamente, y también para que quienes no están familiarizados con el uso del aula virtual, o quienes ya lo están, sigan practicando, ¿no? Que son estos los medios de comunicación que tenemos. En principio, el foro siempre en nuestra solapa de bienvenida, en nuestra primera solapa, hay un foro. em, que va a quedar habilitado este foro de intercambio todo el cuatrimestre. Y después todas las semanas, en todas las solapas que se van a ir develando, porque no es que ya están, pero están ocultas, y que se van a ir quedando publicadas semana a semana, siempre van a encontrar un foro. Que en general, sobre todo las primeras semanas, son para hacer actividades, pero también puede dejar dudas, consultas, y en la medida que yo me pueda ir comunicando en el transcurso de la semana, no las iremos resolviendo. Si es que necesitan mi respuesta, sí o sí. Sino muchas veces, si son cuestiones de contenido y eso, a veces es un compañero quien les puede responder o evacuar la duda porque vas a grabar. Sepan disculpar problemas técnicos. Lo primero que me pasó es que se me frizó la cámara. Ustedes cualquier cosa se quedan ahí porque es algo que tengo que resolver de la cámara. Se me desconecta y como tengo el micrófono en la cámara, me quedo sin cámara y sin audio. Pero bueno, no se van, me esperan y volvemos. Y si no, vuelvo desde el celu. Pero acá estamos. Bueno, volviendo un poco a esto que nos atañe. Inglés 1, todas las carreras tienen dos niveles de inglés, ¿sí? En este primer nivel, y en el segundo también, trabajamos digo, no en el formato tradicional, que a lo mejor tienen pensado que se trabajan los idiomas. Cuando uno aprende un idioma extranjero, normalmente trabajamos cuatro habilidades, porque se trabaja la oralidad, se trabaja la escritura, se trabaja la escucha comprensiva, esos tortuosos audios, y se trabaja la lectura comprensiva, ¿no? Como en cuatro aspectos del aprendizaje de una lengua. En este inglés 1 en el formato de educación a distancia y el mismo modo sucede en la educación presencial, solo vamos a trabajar y nos vamos a concentrar en la comprensión lectora. Ya quienes han leído el material de la primera, de la solapa de bienvenida, ¿no?
era un poco esto de esa actividad que tenían como de verificación si habían leído todos los documentos, o algunos, por lo menos los documentos principales que tenemos en esa solapa de bienvenida, y en el cual les dábamos como esta primera impronta a la forma de que vamos a trabajar en la materia. Es decir, nosotros vamos a leer todas las semanas un texto en inglés y a partir de la aplicación de distintas técnicas de comprensión lectora y de distintos ejercicios gramaticales, vamos a ir intentando desarrollar la comprensión de ese texto. Y la devolución, o sea, la forma en que van a ustedes a demostrar la comprensión de distintos aspectos del texto, primero de unas formas más generales, hasta después vamos a ir achicándonos de una forma más genérica. Esta comprensión del texto, ustedes la van a demostrar expresándose en español. Es decir, en síntesis, nosotros vamos a leer textos en inglés y realizar ejercitación en español para ir analizando ciertos aspectos del texto en los cuales ustedes finalmente van a demostrar que comprenden, por lo menos al principio, las ideas macro, las ideas más generales del texto, y luego sí, más en detalle a lo largo del transcurso del cuatrimestre. Eso es un poco como la novedad de la materia de inglés. El objetivo de introducir esta materia como obligatoria, idiomas, ¿no? Porque algunos, según las carreras, pueden elegir entre inglés y portugués, ¿no? Esto idioma extranjero en las carreras de todas las universidades nacionales, tiene como objetivo final que si en el transcurso de su formación de grado o ya llegando para el trabajo final o una vez graduados necesitan consultar bibliografía en idioma extranjero, bueno, cuenten con ciertas herramientas para poder abordar un tema o por lo menos un texto en idioma extranjero sobre ese tema. Y por lo menos poder decidir si les va a servir ese texto o si cumple con las necesidades de la temática que ustedes necesitan. A lo mejor después si tienen que profundizar más o necesitan una traducción, ya deberán recurrir a un profesional o a otros recursos, pero en principio la idea y el objetivo final de esta materia es que ustedes puedan leer textos en idioma extranjero. Por eso los trabajos, o sea, puedan leer textos en idioma extranjero y utilizar esa referencia y generar a partir de la lectura de ese texto extranjero, generar escritos, generar tesis, generar trabajos finales, generar trabajos de investigación en español, ¿no? En nuestra lengua madre. Por eso es que trabajamos como en este metaverso, si quieren. Es un enfoque que en general en todas las universidades nacionales se trabaja así, en este inglés o en este idioma extranjero, ¿no? Y yo le digo, tenemos dos niveles, un primer nivel en el que manejamos textos de interés general, les llamamos, ¿no? Van a ver que hay textos variados de temáticas que no son afines a todos más allá de la carrera que estudien cada uno. Y ya en nivel 2 siguiendo esta misma línea de trabajo, sí van a ver que van a trabajar con textos académicos más afines a las carreras que están estudiando, más técnicos, ¿no? Pero en principio y en este nivel uno vamos a ver textos más generales sobre, bueno, tenemos textos sobre tecnología, sobre cambio climático, sobre cuestiones alimentarias, sobre cine. Bueno, distintas temáticas, por eso las llamamos de interés general, que nos incumben a todos, si bien va a haber textos que uno se sienta más identificado, se sienta más afín, o se sienta más familiarizado con algunas temáticas que con otras, van a ver que son temas, lo que les llamamos esto de interés general, de temática en general. Yo ahora al principio vamos a navegar un poquito por el aula, les voy a como a repasar un poco, a lo mejor un camino que ya muchos de ustedes los que están acá ya hicieron en el transcurso de esta primera semana, pero vamos a aclarar algunas dudas, ¿no? Nuestra aula, y yo les decía, esta primera, ven que está toda llena de solapas, que por supuesto no están visibles. Esta solapa bienvenida queda siempre así, de hecho todas las solapas quedan, después algunas actividades se van cerrando, pero todas las solapas van a quedar así. Tenemos nuestro primer documento que es este Welcome to English One, donde se les da estas explicaciones de las generalidades de la materia, pautas de trabajo
Nosotros vamos a tener, bueno, tenemos bajo otro documento específico, ¿no? Pero acá nos indica como primero mantener actualizada la información del perfil. Digo que traten que la información del perfil que aparece en el campus sea la misma que aparece en el SIU. A veces llegan algunos momentos de irregularidades, porque en el SIU aparece un nombre, en el campus otro. Lo importante y la clave de esta materia es la participación sistemática y periódica, nos dice acá, ¿no? Nosotros vamos todos los martes, se va a abrir nuestra semana académica, ¿sí? Esto es un poco una elección que nos dejan desde la Dirección de Educación a Distancia de Secretaría Académica, nos dejan la libertad de iniciar los lunes o los martes. Por una cuestión de logística, a mí me conviene empezar nuestra semana académica los martes, siempre desde el martes a las 0 horas hasta el lunes siguiente a las 23:59. Toda la semana se va a abrir, va a quedar visible una de estas solapas que ven acá arriba de clase 2, clase 3, clase 4. Em, y las actividades ahí incluidas van a quedar disponibles para realizar en el transcurso de esa semana. Se van a encontrar que las primeras 2, 3 semanas, yo actividades semanales se las dejo abiertas 15 días por lo menos. Por esto que les decía al principio, hasta que nos regularizamos todos, que aparecemos todos en el aula virtual, por cuestiones administrativas, ingresos tardíos. Bueno, hay un poco de flexibilidad. Yo siempre les suelo recomendar que traten de una vez por semana, en el horario que ustedes quieran, porque es la ventaja y la flexibilidad que nos da la educación a distancia, le dediquen 2 horas a inglés, entren al aula, vean qué hay propuesto en esa clase semanal. Todas las clases van a tener siempre como un archivo de indicación de, bueno, este es el tema teórico que vamos a trabajar esta semana, estas son las actividades que tenemos que hacer. Al principio vamos a hacer mucha actividad de publicar en foro y que yo les responda. Entonces también es importante cuando ustedes, que este ejercicio no, o sea, que traten de no dejar que se les acumulen muchas semanas. A veces pasan cosas imponderables que es necesario, bueno, no sé, esta semana no pude, tuve muchos problemas personales, lo dejo para la semana que viene. ¿Va a estar disponible? Sí. Ya les digo, todas estas primeras semanas yo voy a dejar las actividades abiertas 2 semanas, 15 días. O hasta 3 semanas. Todavía todos los que están en el CIU todavía no están en el aula virtual y bueno, nos lleva todo un cotejo de información bastante exhaustivo. Pero es importante que mantengan un ritmo con la materia porque después se les acumula, porque además la materia es por acumulación, es compleja. Si bien es el enfoque que solo nos dedicamos a la lectocomprensión, nosotros semana a semana vamos a ir aplicando distintas técnicas de comprensión lectora, distintos aspectos de gramática a tener en cuenta. Y no es que, bueno, tenemos las primeras 3 semanas, termina la unidad uno y ya está, quedó la unidad uno, pasamos a la unidad 2 es otra cosa. No, todo eso que trabajemos en la unidad uno después cuando empecemos la unidad 2 lo vamos a sumar sí, técnicas de comprensión lectora, vamos a sumar categorías gramaticales, a verbos modales, a referentes. Va a ser por acumulación, porque de esta manera se manejan eh, los idiomas, ¿no? Perdón que estaba leyendo mensajes ahí que me están manejando en el chat. Bueno, entonces, esto de una participación sistemática y periódica, yo les recomiendo semanalmente, digo, dedicarle un horario, queda como sistemático. Les repito, no se preocupen si en algún momento se atrasan un poco, se pueden poner al día, pero los van a ver que es por acumulación. Esto también del trabajo semanal es importante porque para que ustedes puedan rendir, o sea, nosotros tenemos 2 trabajos prácticos, ¿no? Como en todas las materias, 2 trabajos prácticos obligatorios, que suelen coincidir todas las materias las mismas semanas porque es un poco el cronograma que nos presenta la Secretaría Académica, ¿no? Del área de distancia. En tal semana tomar trabajo práctico obligatorio uno, en tal semana posibilidad de reescritura y bueno, en tal semana trabajo práctico número 2, reescritura del trabajo práctico número 2 y después recuperatorio. Este formato, esquema así y tradicional, a todas las materias nos presentan el mismo cronograma, que después cada uno lo adapta con sus contenidos. Para poder rendir el primer trabajo práctico obligatorio, ustedes tienen que tener el 75% de las actividades semanales realizadas.
No importa cómo les fue, si les fue mejor, si les fue peor, pero de estas, nosotros tenemos 7 clases. eh, bueno, por lo menos tienen que tener entre 4 y 5 clases hechas para que ustedes puedan acceder más allá de cómodos y preparados para rendir el trabajo práctico obligatorio, que cuenten con la regularidad para rendirlo. Es una de las pautas de cursada, ¿sí? Ahora la vamos a repetir, pero tiene que ver con esto, con la participación sistemática. No, no es gratuita. A ustedes las actividades le van a arrojar un número, no importa si ese número es un 80 sobre 100 o un 20 sobre 100, pero esa calificación que queda registrada es lo que a nosotros nos permite, o lo que a mí me permite ver que ustedes regularmente van trabajando en la materia, van participando en la materia. Eh, no importa, y se siguen sumando compañeros con la cámara apagada, no importa que tengan la cámara apagada, lo importante es que puedan estar para escribir, dejar un mensaje o una consulta por el chat, y si no, también lo dejo acá aclarado, como ya les anticipaba antes, estas clases quedan grabadas porque yo después las subo, porque la participación acá no, digo, no es obligatoria. eh, Son todos bienvenidos y suele ser un espacio bastante útil, sobre todo de aclarar esto en sincronicidad, dudas, pero quien no puede, trato en general de buscar un horario más o menos a la tarde. Hay mucha gente, que algunos que me dicen, bueno, yo hasta hora de trabajo. Es difícil en educación a distancia tratar de encontrar un momento en el que coincidamos todos, ¿no? También mi disponibilidad con la de ustedes. Eh, los martes a la tardecita a mí me queda como cómodo. Cuatrimestres anteriores intercalaba uno a la mañana y uno a la tarde, y la realidad es que a la mañana siempre es muy poca la asistencia acá, por no decir escasa. Entonces, con el correr de los cuatrimestres se resulta más provechoso el horario de la noche. Así que este encuentro queda grabado, ustedes lo pueden ver cuando quieran, cuando puedan, eh, en el transcurso de la cursada. Me preguntan, ¿los trabajos prácticos obligatorios son de manera presencial? No. Las evaluaciones durante la cursada, toda la cursada es en modalidad virtual, a distancia. Los trabajos prácticos obligatorios 1 y 2, cuya aprobación es necesaria para aprobar la cursada, son virtuales, son en el campus virtual. Lo que son obligatorios es cuando ustedes aprueban la cursada, los exámenes finales, como en todas las materias, ¿no? Yo sé que en algunas materias se están implementando a lo mejor exámenes orales o por videollamada, por videoconferencia, o acá mediante Zoom, pero no de manera presencial. Todas las evaluaciones en el transcurso de la cursada o esas actividades presentadas en el transcurso de la cursada siempre son virtuales porque es nuestro medio de cursada. Sí, una vez que aprueban la cursada, ustedes todos tienen, para aprobar la materia, tienen la obligatoriedad de rendir un examen final presencial, sea que vengan acá a Buenos Aires a rendirlo a Avellaneda, conmigo, con la profesora, con las dos profesoras de inglés en formato presencial, o que los rindan en distintos nodos cercanos a sus domicilios. Pero esa es como el formato de la cursada, al igual que el resto de las materias de educación a distancia, ¿no? Bueno, volviendo acá, ya y un poco lo dije, ¿no? La evaluación es con 2 trabajos prácticos obligatorios, ya están las semanas en el cronograma de actividades y evaluaciones. La participación y la formulación de consultas, yo le decía hoy temprano o hace un rato, todas las semanas va a quedar un foro disponible. Siempre es preferible que las consultas las hagan mediante el foro, porque la duda de uno puede, o sea, la consulta de uno puede ser la duda de varios. Y está bueno que no hagamos una comunicación privada para evacuar esas dudas. Sí, no, a veces cuando son cuestiones puntuales o muy personales que no tienen que ver con la cursada, pueden escribirme por mensajería privada por el campus. Sí, siempre yo les pido paciencia. Yo doy muchas clases en modalidad presencial, así que no estoy todos los días conectada. Trato de, bueno, los lunes para solo corregir en un momento de la tarde, para los martes que ustedes cuando empiecen su semana tengan las correcciones de la semana anterior, de las actividades que se realizaron.
y después en el transcurso de la semana, miércoles y viernes, trato de conectarme a corregir o a responder consultas. Pero sí tengan un poco de paciencia cuando dejan su consulta en el foro, entre 1 o 2 días que la profesora tarde en responder. Bueno, las actividades deben desarrollarse en tiempo y forma, esto que yo les decía, ¿no? Las actividades semanales que van a quedar identificadas como, y ahora yo se los muestro, como actividad, en este caso de la primera semana es actividad de verificación, pero si no siempre son actividad de consolidación. Actividad de consolidación 2 para la clase 2, actividad de consolidación siempre abajo, en general está abajo de todo un archivo que dice un recurso, perdón, no un archivo, un recurso que dice actividad de consolidación. Que ustedes tienen que cliquear, tienen que ingresar y resolver ahí adentro. Cuando ustedes resuelven las actividades adentro de esta actividad de consolidación, hay muchas actividades que son de las que le llaman de corrección automática, porque ya fueron configuradas de esa forma en el campus virtual, y entonces a lo mejor pueden ver las respuestas porque son de opción múltiple, porque son de arrastre o porque son de verdadero o falso o de ordenar consignas, pero después muchas veces hay actividades en las que ustedes tienen que escribir respuestas, que esas requieren mi supervisión, requieren que yo ingrese a corregirla, entonces a veces se demora también un poco más la devolución de toda la, la- la- la realización de la actividad. Em, Como yo les decía, tenemos esta carpeta al principio donde dice documentos de interés, donde está el calendario académico que ustedes cuentan en la página de la universidad, pero para que lo tengan disponible. Este cronograma es donde aparecen las actividades semanales, los temas, las temáticas semanales y aparecen las fechas de los trabajos prácticos obligatorios y de sus reescrituras, los recuperatorios y los 6 encuentros de Zoom que tenemos pautados para este cuatrimestre de inglés 1. Eh, Como para que ya los tengan en cuenta y puedan tenerlos agendados. Tenemos un cuadernillo teórico que yo les suelo recomendar tenerlo descargado en la computadora o en el dispositivo que ustedes usen, porque él sirve para consulta semanal. Muchas veces, o sea, yo en la semana les voy a poner un otro archivo con explicación de determinados temas teóricos, pero otras veces voy a hacer referencia a que el tema cognados y extranjerismo lo van a encontrar en el cuadernillo teórico en la página 6 y 7, por ejemplo. Tenemos este material que les daba un poco como el panorama general, esto que yo les explicaba hace un rato, ¿no? De inglés con propósitos específicos. Era sobre, justamente, tras haber leído eso, que ustedes pueden responder la actividad de verificación. Las pautas de cursada, donde les volví a explico de manera escrita y que quedan ahí para que ustedes la puedan consultar ante cualquier duda, el programa de la materia y el reglamento de estudio de la universidad. Tenemos un foro de intercambio en esta primera solapa de bienvenida donde nos fuimos presentando y actividad de verificación. Esta primera semana sí no había como contenido teórico para más que los lineamientos básicos de qué se trata la materia y cómo vamos a trabajar. Vieron que era breve, que era por opción múltiple, para que cada uno pueda completar y de hecho fíjense que lo dejé habilitado más de 2 semanas, ¿no? 3 semanas o 4. Porque les repito, hay gente que todavía aún hoy no aparecen en el aula virtual. Y tenían acá la información sobre nuestro Zoom. En el cronograma, ustedes pueden encontrar al final del cronograma, ¿sí? El cronograma de encuentros por Zoom. El próximo que tenemos es, en general, las primeras 3 encuentros hasta el primer trabajo práctico son cada 2 semanas. Nosotros trabajamos una semana con contenido teórico juntos de manera sincrónica. Les explico, les doy como un inicio, una introducción al tema que les queda después la semana siguiente y cuando nos volvemos a ver, retomamos lo que trabajaron solos esa semana en el medio que nos quedó sin encontrarnos y seguimos avanzando. Eh,
vuelvo acá. ¿Alguna duda hasta ahora? Hola Débora, que me decís que no pudiste ingresar en el foro de presentación, pero sí pudiste hacer la actividad de consolidación. No sé si, no recuerdo si alguien me escribió por el campus en nombre de otra compañera, no sé si era tu caso. Eh, mm, Sí, genial. Y que yo le pedí que te conmigo al tutor porque me excedía del campo de lo técnico, no tenés como, o por lo menos yo no veo en tu perfil ninguna restricción para por la cual no pudieras publicar en el foro o no pudieras mandarme mensajes por mensajería interna. Por eso no sé si el tutor o desde el área de técnica de educación a distancia te lo puedan solucionar. Esperemos que sí y pronto, porque las actividades, hay actividades en cuestionario y hay actividades en foro. De hecho, solo para que vean, y ahora vamos a empezar parte por parte en esta segunda clase. Ven, esto que yo les decía, siempre abajo al pie aparece una actividad de consolidación disponible a partir de hoy, y en este caso, dentro de la actividad de consolidación, hay una actividad que no tienen espacio para responderla porque le dice, esto tienen que responderlo en el foro y tienen que ir al foro de acá abajo y responder. Ahí una compañera me preguntaba si hay régimen de promoción o solo de regularidad. En las carreras de educación a distancia no hay promoción. Ustedes tienen que, o sea, la regularidad es para poder rendir las dos evaluaciones. Y tienen que tener esas dos evaluaciones aprobadas para poder aprobar la materia. Y una vez aprobada la materia, o sea, una vez aprobada la cursada, tienen que rendir el examen final obligatorio. Pero estas materias en educación a distancia no son promocionables en general. No sé, Silvia, si sos ingresante, pero seguramente capaz que ya te lo habían dicho en otra. Ninguna materia en las carreras de educación a distancia es promocionable. María Teresa me pregunta si hay forma de revisar las correcciones de las respuestas en la actividad de consolidación una vez que pusiste enviar todo y terminar. Sí, en general aparecen a la semana como visible la posibilidad de revisión. Vos una vez que, y esto es importante también que recuerden que cada una de las actividades de estos cuestionarios que ingresen, no sé, ahora vamos a entrar a este, ¿no? Ah, ya tengo un montón hechos. Genial. Bueno, una vez que hayan respondido todo, que pongan terminar intento. A mí en este caso, cuando uno termina intento, les hace como un resumen de la actividad. En este caso me dice que no respondí ninguna. Sin responder aún, sin responder aún, sin responder aún. Yo podría volver al intento y responder las que no respondí o enviar todo y terminar y me avisa, ¿no? Una vez que hagas el envío no vas a poder cambiar las respuestas. Preguntas sin ninguna respuesta que tenés son 5, ¿no? Como, y así todo yo le pongo enviar todo y terminar. Una vez que le pongo enviar todo y terminar, bueno, me saqué 0 porque no respondí nada. Em, pero yo ingresando al cuestionario, otra vez, a ese mismo cuestionario, tendría que ver mi intento. ¿Ven? Te va a aparecer, ¿qué me preguntó María Teresa? Intento. ¿En qué hora lo hice? ¿Cuánto tardé? Y en este caso, ¿cuánto me saqué? Que me saqué 0 porque presenté todo. Y si vos cliqueas revisión, me lleva al cuestionario y me muestra, bueno, cuál es la respuesta correcta en cada caso. Esto es para las actividades, voy a dejar de compartirles sí, un poquito. Esto para las actividades como esta, por ejemplo, que están programadas porque son por opción múltiple y no, ustedes no tuvieron que escribir nada. Cuando tengan actividades como en el foro, por ejemplo, que ustedes tienen que escribir, tienen que esperar a que ingrese yo y las lea y les ponga como, bueno, entregado o no entregado, o les deje algún comentario. En general en el foro, yo les digo comentarios cuando hay algunas cosas que corregir o que pulir. Em, Van a ver que vieron que somos bastantes, ¿no? Que somos como 117. Em, no se hace dinámico si en el foro a cada uno de los 117 yo les pongo muy bien, qué bien.
Sí, así, sí. En general, yo cuando hago intervenciones en el foro son o en general para decir, bueno, van bien, van por este lineamiento, es correcto, esta forma de encarar la temática, o para ir haciendo correcciones puntuales. Siempre cuando tienen actividad en el foro, solo que les recomiendo es que cuando entran a responder, miren lo que ya respondieron los otros, no para copiarse la respuesta, sino porque puede ser que ya tengan respuestas mías, yo en general suelo ponerlas en color para que sea fácilmente identificable las respuestas en el foro, pero para que, fíjense si yo ya les corregí algo al quinto o al primero que respondió, ténganlo en cuenta esa corrección a la hora que ustedes van a responder, ¿no? Que cada uno elabore su respuesta personal. Cuando ustedes respondan en el foro, algunas respuestas van a ser como muy similares, porque va a haber algunas que son más genéricas y otras van a tener que tener como cierta impronta, porque cada uno está generando su contenido, si bien van a coincidir en algunos puntos. Eh, Traten, sobre todo en esto, cuando ustedes tienen que generar el contenido, de no copiarse el de arriba. Digo, no suma demasiado, más que para el puntito de regularidad. Yo hace un rato les decía que nosotros vamos a ir analizando distintas técnicas de comprensión lectora, que son las que vamos a aplicar para poder entender cada uno de los textos. Y también muchas veces vamos a poder consultar el diccionario, ¿sí? Un diccionario bilingüe. En este formato de cursada es bastante difícil que yo les diga no usemos un diccionario bilingüe en línea. No me acuerdo ahora, no había dejado abierta la pestaña de diccionarios. Ahora voy a dejar visible una pestaña que se llama diccionarios, donde ustedes tienen acceso a algunos links de diccionarios bilingües. Pero hoy, desde el primer encuentro y hasta que ustedes rindan examen final presencial, tienen tiempo de conseguir un diccionario bilingüe en formato papel, ¿sí? El libro. Porque el día que ustedes vengan a rendir presencia en la Avellaneda, el examen final, o que rindan en el nodo, van a poder consultar el diccionario, pero va a ser posible únicamente el diccionario en soporte papel. Nosotros vamos a ir haciendo distintos ejercicios respecto al diccionario, a cómo aparecen las palabras, las entradas en los diccionarios bilingües. eh, Hacemos, sobre todo las primeras semanas, distintos ejercicios como qué son estas abreviaturas que nos aparecen en el diccionario, qué nos indican, para qué nos sirve. El diccionario no deja de ser una herramienta, ¿no? No es la primera. Hoy ya nos vamos a poner como con las primeras herramientas que son cognados, extranjerismos, palabras transparentes, distintas formas de acercarnos al texto que después vamos a ver y considerar si es necesario buscar algunas palabras que no entendamos en el diccionario. La idea de este curso no es que ustedes agarren un texto y sepan todas las palabras de la primera a la última del texto, sino que van a poder comprender y reproducir ideas generales del texto. A veces para poder entender esas ideas generales es necesario buscar algunas palabras en el diccionario. Eso es todo otra habilidad que se adquiere con la práctica. Por eso que esta materia insiste tanto en la práctica semanal. No es una materia que ustedes van a tener que estudiar, de las que les queden grandes caudales de lectura semanales. Sí quedan algunos archivos de explicación teórica, sobre todo de gramática inglesa explicada en español siempre, algunos videos de refuerzo, eh, pero es una materia muy práctica, ¿sí? En la que esta práctica semanal de ingresar a la actividad de consolidación, leer el texto, resolver las actividades, es lo que a ustedes los va a preparar porque de esa forma va a ser el trabajo práctico obligatorio. La evaluación de esta materia, las dos evaluaciones que tenemos en instancia acá de la cursada, van a ser un cuestionario donde ustedes ingresen y encuentren un texto en inglés y tengan actividades sobre ese texto, esas actividades en español sobre ese texto en inglés. De la misma manera que vinimos trabajando semanalmente. Por eso yo les digo, esto es tan importante, no están preparados, no son estudiantes regulares quien no hizo todas las actividades semanales y quiere rendir el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? Necesitan
esa regularidad, esa constancia, ese trabajo semanal. Es la forma de llegar mejor preparados a rendir las evaluaciones, los trabajos prácticos obligatorios. Porque básicamente es esto es, si bien es teórico-práctica, la teoría siempre es aplicada. Y si bien yo les decía hoy al principio cuando nos encontramos y empecé a explicar de qué se trata un poco la materia, que no vamos a trabajar todas las áreas eh, o los distintos aspectos de que implica el aprendizaje de un idioma, solo nos vamos a concentrar en la lectura comprensiva, vamos a tratar y discutir muchos temas de gramática a partir de que aparezcan distintas cuestiones gramaticales en los textos, ¿no? No va a haber ejercicios de gramática sistematizados, no va a haber ejercicios de gramática para completar con el verbo to be, ni con el pronombre necesario, ni verbos para conjugar, pero sí vamos a identificar esos elementos adentro de los textos, siempre con el fin y con el objetivo de que nos ayude a la comprensión, ¿no? Le llamamos a la correcta conceptualización del contenido del texto. Bueno, vi para mi sorpresa recién cuando ingresé a, a mostrarle el cuestionario de actividad de consolidación 2 que ya había un montón de gente que había intentado resolverlo o lo había resuelto. Está bueno, es positivo este entusiasmo. Quienes ya, y ahora vuelvo a compartirles. Esperen. Esta es la solapa de diccionarios que les decía. El primero es Word Reference y después hay el Cambridge y el Oxford, que son diccionarios bilingües. El Word Reference, esperen que no sé dónde lo abrí. Bueno, vamos a abrirlo acá después. El Word Reference tiene ese formato, es un diccionario que tiene muchas combinaciones varias de idiomas. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que acá diga English Spanish, que va a ir del inglés al español, y acá se puede poner la palabra eh, que ustedes quieren poner. Eh, esperen que me llegan. Jordan me pregunta si las fechas de las finales uno las elige y cuántas oportunidades son. Eso es en el reglamento de estudio de educación a distancia. Ustedes tienen hasta 3 oportunidades para rendir los exámenes finales. En el transcurso de, no me acuerdo si es 1 año y medio o 2, que les dura la regularidad de la cursada, y si las eligen, los llamados para rendir exámenes finales suelen ser a final del cuatrimestre, es decir, en julio y en diciembre, y después tenemos, creo que son 2 años, me dice María Teresa, si yo también creo que es que dentro de los 2 años, de una vez finalizada la cursada, ustedes pueden rendir hasta 3 veces. Digo, si rinden 3 veces mal, lo tienen que volver a cursar la materia. Eh, creo que sí tienen 2 años, pero no es que pueden presentarse a todos los llamados dentro de los 2 años, sino es hasta 3 veces. Y les decía, hay fechas en julio y en diciembre, al final, a la finalización de cada uno de los cuatrimestres, que son las fechas más pobladas, donde más estudiantes se presentan a rendir. Y después, en febrero, tenemos también, previo al inicio de las clases, y están las intermedias en mayo y en octubre. Que ahí pueden rendir los que tienen la cursada, los que llaman exámenes pendientes. Cecilia me pregunta con quién consultamos por los nodos. Lo consulta con los tutores, lo de los nodos. Porque además todos los cuatrimestres se suman y se restan nodos. Hay nodos que a lo mejor funcionaban y ahora ya no, por distintos convenios, y a lo mejor hay lugares que antes no funcionaban como nodos y a partir del próximo llamado quedan habilitados. Eso ya me excede un poco la información. Yo siempre, toda la información que tengo disponible trato de dejárselas a mano o de responderles las consultas, aunque a veces se exceda un poquito la materia inglés, pero ya esta cuestión tan técnica de los nodos no. Ahí alguien, otra compañera le contestó, muchas gracias por esto. Esto es lo mismo que yo le decía que funciona en los foros, ¿no? A veces la consulta a un estudiante, antes que la responda yo, hay un compañero que se la puede responder, que le dicen que están en la página de la onda. Eh, Esto así como funciona en comunidad y es como trabajamos en este formato de educación a distancia, ¿no?
un poco el trabajo entre pares más allá de la intervención docente. Bueno, volviendo acá, vamos a cerrar el diccionario. El diccionario, ya les digo, durante la cursada pueden usar los diccionarios online, es cómodo, está a un clic de distancia. Sí es importante que eh, se empiecen a familiarizar de a poco con el uso del diccionario en papel, porque el día que tengan que resolver el examen presencial va a ser en papel. Los exámenes, los trabajos prácticos obligatorios, también los preparan eh, a ustedes para rendir el examen final, porque es el mismo formato y porque tienen una limitación temporal, ¿no? Si ven, bueno, ya más cerca de la semana de evaluación volveremos a repetir esto, ¿no? Pero bueno, las evaluaciones de los trabajos prácticos obligatorios, estas actividades semanales, ustedes tienen toda la semana para resolverlas, si ustedes lo abren, se van, vuelven, después cuando lo entregan dicen, el estudiante tardó 4 días, 8 horas y 18 minutos para resolver la actividad. A mí la verdad no me importa si ustedes cuánto tardaron, cuánto estuvieron con el cuestionario abierto y todo. Cuando son las evaluaciones, los trabajos prácticos obligatorios, ahí si bien tienen la evaluación disponible durante toda la semana, yo les digo, bueno, fíjense en qué momento cuentan con 2 horas para resolverla. Una vez que ingresen, la evaluación tiene un relojito que les va con la cuenta regresiva y se les cierra a las 2 horas, ¿no? Tienen una limitación temporal de 2 horas. Porque la verdad que es lo que duran las evaluaciones, para eso están preparadas para ser resueltas en menos tiempo, en 1 hora y media, pero bueno. Y lo mismo cuando ustedes vienen a rendir presencial. Ustedes cuentan con 2 horas para rendir los exámenes finales, ¿no? Siempre es ir preparándolos para en este trabajo gradual. Bueno, vuelvo a... ¿Alguna duda? Arrancamos entonces con las... que me abro todas las solapitas, así después no. Nosotros, cuando encaremos un texto, ¿no? Quienes ya resolvieron a lo mejor el texto de esa semana, nosotros los textos normalmente los analizamos en 3 etapas. En una primera etapa que le llamamos etapa de anticipación, donde nos ocupamos de familiarizarnos un poco con el texto. La verdad que es mucho más desde lo visual, desde la observación, desde el poder identificar elementos paratextuales, más allá de la masa de texto en sí, ¿no? Los elementos paratextuales son todos los que acompañan al texto, como el título, el subtítulo, una bajada, eh, encabezados de distintas secciones dentro del texto, distinta tipografía, una imagen. Todos esos son elementos paratextuales, son elementos que nos ayudan a elaborar una hipótesis sobre el contenido del texto antes de leer el texto en sí. Nosotros, de hecho, toda esta eh, las primeras 2 semanas trabajamos mucho en esto, en, en el análisis del paratexto, en la observación de lo que se nos presenta como texto. Y después en identificar algunos elementos, ¿no? Y el objetivo principal de esta anticipación es que ustedes puedan elaborar una hipótesis de lectura, que no deja de ser eso, ¿no? No deja de ser una hipótesis en la que yo les voy a decir, en general, no hay respuestas incorrectas, porque ustedes, a partir de la observación, están expresando sobre qué tema creen que van a leer, sobre qué tema creen que será el texto. No lo leímos el texto aún, lo observamos todos los elementos que acompañan al texto. Entonces, a menos que, eh, si es como que abro la actividad de consolidación. Este texto que teníamos en el cuestionario, se los muestro, ¿no?
nosotros miramos este texto, podemos leer el título, podemos leer, bueno, acá no tenemos el nombre del autor, pero también el autor es otro elemento pretextual. Tenemos fecha de publicación, esperen que mm, tenemos fecha de publicación, tenemos encabezado, ¿no? De dónde fue extraído, nos indica en qué soporte fue publicado. Tenemos encabezados de secciones en negritas más grandes que se distinguen. Tenemos un link abajo. Si ustedes observando todo esto y la imagen pueden elaborar una hipótesis, a menos que ustedes me digan, yo creo que el texto va a ser sobre dinosaurios, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que podemos ver, no va a haber hipótesis que estén mal, ¿sí? Porque la hipótesis no deja de ser esto, deja de ser un contenido subjetivo. Es a partir de la observación. Vuelvo a las actividades. El primer archivo que ustedes van a encontrar, que yo acá ya lo abrí en esta ficha de cursada, ¿no? Donde, bueno, justamente presenta la estructura textual, este previewing o anticipación. Como observando qué dice el título, qué subtítulos hay subtítulos, cuántos, qué dicen, hay imágenes, tablas, fotos, gráficos, eh, hay palabras resaltadas, todos estos elementos que yo les decía, ¿no? Todo esto que nos lleva a la formulación de una hipótesis. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos esto, ¿no? Vemos esto, ¿qué es un texto? No tiene una masa de texto, pero tiene contenido textual. Eh, ¿Sobre qué creen, a partir de mirarlo, nada más, sobre qué creen que es este curso o este texto? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden... eh, Curso de están fotografía. todos silenciados, eso, están todos silenciados, tienen que abrirse los micrófonos, porque eso para evitar interferencias, cuando apenas se conectan se les apagan los micrófonos. Un curso de fotografía, dijeron por ahí, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más. ¿Qué contenidos abordará este curso? ¿Pueden identificar? Ven que tenemos una cámara, Efectos especiales, por ejemplo, efectos especiales. blanco y negro, Ok, blanco y negro. Eh, Acá me decían curso de fotografía. Y acá la compañera decía cursos efectos especiales. para eventos, Y decía portarretratos, blanco y negro, portarretratos, evento. eventos. Genial. Todas estas palabras que me está mencionando la compañera, fotografía, portarretratos, eventos, efectos especiales, no el caso de blanco y negro, pero efectos especiales, portarretratos, eventos, fotografías, son palabras de las que se denominan palabras transparentes, palabras a través de las cuales yo leo photography o photography en inglés y a través de las cuales puedo ver la palabra fotografía en español, ¿sí? Son palabras en inglés en las cuales se transparenta su significado en español, porque tienen la misma raíz, porque vienen de un origen similar. Hay palabras como portarretrato, evento, que se escriben muy similares, ¿sí? En este caso de fotografía, bueno, la PH en lugar de la F, pero nosotros atrás de photography vemos la palabra fotografía. Detrás de event vemos la palabra evento. Detrás de special effects vemos efectos especiales. A lo mejor les decía yo no blanco y negro porque justo no. Blanco es la que se escribe con W y negro es la que se escribe con B larga.
a lo mejor ahí juega lo que sabía la compañera del inglés, ¿no? Nosotros en este primer intentar identificar elementos, nos concentramos en, bueno, no, en este caso no es del el título, subtítulo, autor, que vamos a trabajar en uno más abajo, pero sí en buscar palabras transparentes, en buscar esos términos cuya denominación técnica es cognados, a través de los cuales nosotros vemos el significado en español. Eh, Cuando hoy mencionaban que es un curso de fotografía, es un curso de fotografía como hobby, ¿no? Hobby es un préstamo lingüístico. Hobby es una palabra en inglés que nosotros la utilizamos exactamente igual en español, ¿no? Que la adoptamos, la trajimos. Se adaptó a lo mejor un poco la pronunciación, pero acá no escribimos hobby con J. Mantenemos la pronunciación del inglés y la grafía se escribe exactamente igual en español, ¿no? Em, ¿Cuándo es el curso? ¿Pueden identificar cuándo es? ¿Alguna fecha? 28 o 29 de junio, Por ahí, de hace un montón de años. sí, de Eh, 2018. Quedó desactualizado acá. 29 de junio, ¿no? Y tenemos un horario. No importa si sabemos o no el significado de Thursday, pero sí podemos identificar cuándo es una fecha y un horario. La siguiente consulta o pregunta acá es como cuánto dura, ¿no? Tenemos acá un horario de tal hora hasta tal hora, de 2 las horas, 6 p.m. hasta las 8 p.m. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay algún precio por acá? Mm, 25 COTS. Aparece cost, que es una palabra transparente también, ¿no? Costo 25. Em, ¿Hasta cuándo me puedo inscribir? Veníamos como todo muy transparente, todo muy Hasta identificable. el 26 de junio. Ok. Esta no es información a lo mejor que sea tan transparente porque aparece la palabra deadline, esta línea muerta. El deadline significa plazo. No hay forma de deducirla porque es transparente, no es préstamo lingüístico. A lo mejor es la palabra que tengo que buscar en el diccionario o que puedo deducir del contexto. Muchas veces vamos a poder deducir algunas palabras del contexto, pero no porque sean transparentes. Sí lo es registración, registration, pero no la palabra deadline. Y esperen que tengo que cerrar acá. Mm, Esto está más difícil. ¿Quién ofrece el curso? Esto está más complicado, ¿no? ¿Quién dicta el curso? La OFTS OFTC. Edu. Bien, la oftc.edu, ¿no? Está acá abajo y ahí también tenía acá como el loguito. No estaba arriba, no está grande, pero bueno, está acá al pie. Em, ok, Cecilia, buena semana para vos también. Em, Aparece a un contacto, está acá medio chiquito, pero Abajo un número de teléfono. sí, a ver si lo puedo ver. Sí, aparece muy chiquito. Un número de teléfono y aparece un email, ¿no? Un mail. Un mail un mail. Un mail es una palabra, un préstamo lingüístico, ¿no? Nosotros en español podríamos decir correo electrónico, pero elegimos utilizar la palabra en inglés.
Y esto de presentarnos como esta primera imagen, este primer ejercicio, si quieren, ¿no? Dice, para la discusión, si fue necesario recurrir al diccionario para identificar la información solicitada. Así toda la información la pudimos por lo menos identificar o ubicar en qué parte del texto estaba sin utilizar el diccionario, utilizando este medio, este ejercicio de palabras transparentes, de préstamos lingüísticos. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Seguimos revisando esos ejemplos, ¿no? Observando indicios de la fuente, medio de difusión, fecha, título. Supónganse que les presento este texto. Tiene un título, ¿no? Computer Programming Languages. Aparece el nombre del autor. ¿Pueden ver, pueden identificar el nombre del autor? Británica. David, A ver, tenemos dos cosas. Por un lado tenemos acá by David Gemendinger, algo así. Normalmente el nombre del autor está encabezado por la preposición by, B larga Y, que es como en español es el por, fulano de tal, en la forma corta de escrito por. Y británica, que hoy me decían, alguien me decía por ahí, británica en todo caso el soporte donde apareció publicado, ¿no? Em, Nosotros hace unos años teníamos como de estas primeras preguntas de anticipación, era en qué soporte creen que apareció publicado. La realidad es que hoy en día todos los textos que nosotros le dejamos disponibles son textos de soporte digital, que aparecen en soporte digital. Entonces, ¿en qué soporte creen que apareció publicado? Bueno, en la Enciclopedia Británica o en esto británica, ¿no? Como me decían. Si ustedes van un poco más abajo, no, este está recortado. Queda ahí. No tenemos como en el otro, como en el que les queda para esta semana, el link, la fuente. ¿Aparece fecha de publicación? ¿Pueden ver fecha de publicación? No. No. A veces pasa. En algunos textos aparece autor y fecha de publicación, en otros textos aparece uno de los dos elementos y en algunos textos no aparece ninguno, ni fecha de publicación, ni autor. También vale. Eh, Nosotros en una primera instancia tenemos como una lista de elementos paratextuales para que ustedes indiquen cuáles pueden visualizar. Y pueden ver, bueno, este tiene como una forma particular, acá como es en la Enciclopedia Británica tenemos la lupita de búsqueda, diccionario, cuestionarios en este día. Em, ¿Pueden ver de estas palabras transparentes cognados? Sí, lenguaje, ok, acá la compañera dice lenguaje. asamblea puede ser, No sé dónde, pero puede ser, a lo mejor. Acá abajo. Varios. Hay algunas que son muy transparentes, digo, Instrucción. como ahí dicen computer, Varios. como dicen various, Expressing. expressing, programming. Fíjense que entre todo, varios, ¿no? Marcaron unos computer, otros programming y otro language. ¿Qué hacemos con este computer programming language? Cuando nosotros tenemos que leer una frase, en inglés tiene una particularidad gramatical, eh, que normalmente el sustantivo lleva todos sus adjetivos calificativos por delante. En inglés yo digo Computer Programming Language y en español yo diría lenguaje de programación de computadoras. En español pongo primero el sustantivo lenguaje y después los adjetivos que lo modifican. Lenguaje de programación de computadoras. En cambio, en inglés
aparece Computer Programming Language. El lenguaje del sustantivo aparece detrás de todo y delante aparecen los adjetivos que lo modifican. Esto es para tener en cuenta de acá en adelante. Muchas veces nos vamos a encontrar con esto. En general, cuando tienen un solo adjetivo no se presenta mucho problema, como hoy cuando veíamos hobby photography, ¿no? Con la fotografía como hobby, cuando tiene un solo adjetivo delante. Ahora, cuando tienes varios, a veces se presta confusión al querer proporcionar un equivalente en español. ¿Qué otras palabras transparentes pueden ver? Ah, me decían digital, o por ahí me escribían digital. Machine, profe. Instruction. Sí, instructions, si las tengo acá Numérica, adelante. Estoy buscando machine, numérica, ¿eh? Dame un segundo. Numerical, manufactura, manufacturer. Machine sí, pero no lo veo. Abajo. Abajo de Está manufactura. abajo de manufactura. Ah, acá, gracias. Se me escapan las palabras a veces. Specific. simple, Simple. Algunas son muy transparentes, fíjense. Simple se escribe hasta idéntico. Simple. process, Y algunas más parecidas como proceso, process. Sustitución, profe. expressed, Como Sustitución. sustitución, aparece acá, substitución, substitution. En general, todas las palabras expressed, que terminan en tion se corresponden a la terminación sion en español, ¿no? Instrucción, instruction, substitution, eh, expressed, specific, decían por ahí, expressed, Corresponding. corresponding. Sí, a juzgar por la cantidad de palabras subrayadas, todos deberían, y que las conocen todas, todos deberían, las palabras transparentes, bueno, deberían entender todo el texto. Esto no es tan así, aunque ayuda un montón a la hora de evaluar, digo, todas las palabras transparentes que tiene. Hay textos que son más transparentes que otros. Bueno, esto me va a ayudar mucho a la comprensión de este, en este caso, este párrafo, este primer texto, ¿no? Y no tuve que recurrir a buscar ninguna palabra en el diccionario. Vamos a la de abajo, así paso al otro. Acá. Esto es lo que yo les explicaba, ¿no? Tenemos tres definiciones importantes, o por lo menos esto que estábamos trabajando, ¿no? Esto de cognados, palabras transparentes. Todas esas palabras que nosotros subrayamos de 100 son cognados, palabras transparentes, que tienen una morfología idéntica, me parece al inglés, en español y significado es el mismo a través de las cuales podemos ver. Pero como hay transparencias, hay falsas transparencias o falsos cognados. Palabras idénticas o muy parecidas en inglés y en español, pero su equivalente no es el que su grafía nos hace asumir. Algunos ejemplos son la palabra red, ¿no? En inglés, que no significa red en español. A lo mejor justo red es una palabra que conocemos todos, significa rojo. Entonces, red no habría que marcarlo. Es una falsa transparencia, un falso cognado. La palabra exit en inglés, que si nosotros la observamos e intentamos asociarla con un concepto en español, no tiene que ver con el éxito, sino que exit significa salida. No son falsas transparencias o falsos cognados. Siempre son en una minoría y en general si en un texto aparece algún falso cognado o una falsa transparencia, van a tener un ejercicio sobre ese. Hacemos hincapié en, no es que a propósito lo hacemos que se equivoquen o caigan en la falsa transparencia. Pero es importante que sepan que no todas las palabras que parecen transparentar su significado en español
el significado es tal, ¿no? En la mayoría de los casos, general significa general, o active significa activo, o legal significa legal, pero fabric no significa fábrica, sino que fabric significa tela, por ejemplo. Esos son falsos cognados o falsas transparencias. Y después acá se presenta, bueno, van a ver en el otro archivo, y hay un video también, que aparecen los préstamos lingüísticos, esto que yo les decía hoy como hobby, ¿no? Una palabra en inglés que la usamos igual en español, o como email, ¿no? Aunque podríamos utilizar un equivalente en español, por lo menos nosotros, nuestro español rioplatense, nuestro español argentino, ¿no? Si pensamos a lo mejor en el español de España, que son muchos más conservadores del idioma, buscan traducir todos y cada uno de los términos y utilizar a la mínima expresión la cantidad de préstamos lingüísticos, de términos en inglés incluidos en el idioma. Aunque la tecnología un poco lo está superando, el español de España es conservador. Nosotros, nuestro español rioplatense, es permeable y adoptamos y asumimos y consideramos como propias un montón de palabras en inglés en el uso cotidiano. Entonces van a encontrar en ese otro archivo que tenemos cognados, falsos cognados, préstamos lingüísticos. Y acá aparece como pluralidad de significados que dice, ya sea por una polisemia u homonimia, una palabra puede tener más de un significado y por ende usarse en contextos diversos. Esto nos va a pasar todo el tiempo cuando busquemos alguna palabra en el diccionario. La variedad de vocabulario del inglés es muy poca. Hay una precariedad en la variedad de vocabulario. Entonces, muchas veces una palabra, la misma palabra escrita exactamente igual, tiene distintos significados según el contexto. Por eso nosotros todo el tiempo, nuestro límite de análisis, nuestro límite de hipótesis, nuestro límite de resolución de actividades va a ser el texto, el contexto de ese texto. Un mismo término puede tener varios significados, van a ver que cuando lo busquemos en el diccionario va a aparecer varios significados, y un mismo término puede cumplir distintas funciones gramaticales. Acá el ejemplo que dan, por ejemplo, está, vamos con plant. La palabra plant, la primera acepción que nos va a aparecer en el diccionario seguramente va a ser como sustantivo que significa planta, pero después el mismo, exactamente escrito igual, como verbo va a significar plantar. En general, el significado de cuando son distintas categorías gramaticales y corresponden a la misma palabra suele estar relacionado. Nos vamos a encontrar con algunos ejemplos que no estén relacionados, que signifiquen algo totalmente diverso. Pero es por esto, por la poca variedad de vocabulario que hay en inglés. No sé si para mejor o para peor, digo, cuando los angloparlantes quieren aprender español, les cuesta mucho todo el vocabulario y todas las conjugaciones verbales. Entonces podríamos decir, bueno, vamos en ventaja que no hay tanta variedad. Bueno, a veces es una ventaja y a veces es una desventaja porque tenemos que estar todo el tiempo muy atentos al contexto para ver qué significa esa palabra. Cierro acá un poquito y quiero mostrarles otra cosa. Se van a encontrar en semana 2 con otro archivo, que es este de cognados y extranjerismo, donde van a encontrar y van a leer otra vez esto que yo les explicaba recién, ¿no? Que es un cognado, que es un falso cognado, que es un extranjerismo o préstamo lingüístico. Y después, que ya la estábamos viendo, les va a quedar esta actividad para resolver esta primera semana, a partir de este texto. Como verán las actividades, la primera pregunta es ¿dónde fue publicado este texto? ¿No? Que puede identificar si es en una página web, si es en un blog, si es en un flyer, si es en un diario, en un libro, una revista. ¿Quién escribió este texto? Observando el paratexto, tratar de marcar 4 elementos paratextuales, que era todo esto que yo les decía que acompañan al texto, como título, subtítulo,
eh, encabezados, imágenes. Bueno, todos los textos no tienen todos los elementos paratextuales, tienen varios o algunos. Eh, y después hay una salvedad que como las oraciones en negritas que aparecen en este texto, como qué consideran que son, ¿no? Si son enunciados no relacionados con el título, si son opuestas a lo que dice el título, si son opiniones, si refuerzan lo que dice el título, ninguna de las anteriores. Y después acá tenemos una lista de palabras extraídas de este texto para que ustedes señalen cuáles de estas palabras son cognados, ¿no? Nosotros normalmente cuando lo vamos a hacer acá entre todos, vamos a trabajar como a partir de que miremos el texto, ustedes me dicen cuáles, pero en general en las actividades yo les doy una lista de palabras en las que ustedes tienen que marcar cuáles son cognados. Y como pueden ver al lado de cada palabra hay una L que se refiere a línea 8. Todos los textos que nosotros trabajemos en estas actividades de consolidación, siempre tienen una numeración a la izquierda para ubicar las palabras más fácilmente, para ubicar los conceptos más fácilmente. Nosotros todo el tiempo en las actividades, ¿no? Por ejemplo, dice live en la línea 8 con esto de que leíamos hoy de polisemia, ¿no? A veces de variedad de significados. Eh, una misma palabra puede estar dentro del mismo texto con distinto significado o con distinta categoría gramatical. En este caso es como cognados, ¿no? Live está en la línea o el live de la línea 8. Igual siempre es buen ejercicio que ustedes, más allá de completar estos que cognados o que podremos transparente encuentren, eh, cuando encaren un texto, cuando empiecen a hacer este análisis de anticipación, hagan este ejercicio mental que hicimos recién con esos otros extractos, ¿no? Bueno, ¿qué palabras transparentes pueden ver? Eh, acá ven ya en en la primera parte del texto aparece varias veces así a simple vista, sin leer el texto, artificial intelligence, ¿no? Dos palabras transparentes, artificial e inteligencia, inteligencia artificial, y que respetan o conservan este orden de palabras que yo les decía hace un rato. En español nosotros decimos primero el sustantivo, inteligencia, y después el adjetivo artificial, y en inglés aparece primero el adjetivo, artificial, y después el sustantivo, intelligent. Eh, cognados. Y la última pregunta en esta actividad dice, ¿cuál te parece que es la idea principal de este texto? En 30 palabras aproximadamente, 20 también. Y esta respuesta no se escribe en el cuestionario, sino que es para que la compartas en el foro. Entonces, ustedes pueden hacer clic acá y les va a mandar al foro, que no mire, ya pusieron, muy bien. Y si no, van directamente al foro de la clase 2 y responden eh, la pregunta esta, ¿no? ¿Cuál te parece que es la idea principal del texto? ¿Cuál te parece? Digo, y mirando el texto, a menos que ustedes me pongan que la idea principal del texto es la alimentación de los dinosaurios, hay pocas chances que esté mal la hipótesis, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque es hipótesis, porque es subjetiva, porque es la idea que ustedes pueden elaborar a partir de la observación de los elementos paratextuales y palabras transparentes. Esta es la actividad que les va a quedar para esta semana para resolver esta actividad de consolidación. Les llamamos de consolidación porque en general las actividades, los ejercicios son sobre los temas que trabajamos. Esta primera semana, además de como familiarizarse con el entorno del aula virtual y de esta nueva modalidad de trabajo del idioma, les queda empezar a internalizar cognados, falsos cognados, elementos paratextuales y hacer estas actividades en el transcurso de la semana. El martes próximo les va a quedar visible otra clase, la clase 3, donde empezamos como adelanto. Esto es como las series.
Vamos a seguir un poco en la clase 3 con el trabajo de las palabras, ¿sí? Y con el intentar identificar palabras claves. Una vez más, se los muestro así rápidamente porque yo sé que para primera clase es como un montón. Les va a quedar un archivo de introducción, un archivo sobre palabras claves, un video sobre palabras claves y una actividad de consolidación, donde van a tener actividades que ya les adelanto por ser esta vez. Es un poquito más largo, pero tiene muchas imágenes, donde otra vez seguimos trabajando sobre lo mismo. Anticipación, esto de observación del paratexto, ¿no? ¿Dónde creen que fue publicado? ¿Qué elementos paratextuales pueden ver? La hipótesis de lectura. Y como lo de la semana próxima tiene que ver con las palabras claves, esto de intentar identificar palabras claves. Intentar identificar cognados. Y acá como, bueno, acá en este caso van a tener que ordenar un poco el proceso con lo que puedan identificar. Y vamos a tener un primer ejercicio de búsqueda de palabra en el diccionario o de cómo aparece en el diccionario, ¿no? En este caso, en el texto, acuérdense, no es de esta semana, es de la semana anterior, estamos como con adelantos. La palabra charge parece una palabra clave en este texto porque se repite mucho por la temática, porque es sobre la carga de los teléfonos celulares. Imagínense qué es esto, lo que ustedes encuentran en el diccionario. Acá lo que tienen que hacer es, bueno, la palabra de entrada, arrastrar el uno, es el charge. La transcripción fonética es estos dibujitos que aparecen luego de la palabra. Después aparece en una abreviatura gramatical, en este caso es como verbo o como noun, que es sustantivo. Ven que charge como verbo significa cargar o cobrar, según el contexto. Y como sustantivo significa cargo o costo o tarifa. Y después hay un ejemplo. Charge es un ejemplo de estas palabras que, según el contexto, van a tener un significado asignable o asociable. Y después, como última actividad de la semana que viene, les queda para que ustedes intenten identificar cuáles son las ideas más importantes del texto. Nosotros con esto identificar cuáles son las ideas más importantes del texto, yo les decía cuando empezamos, y ya con esto cerramos y respondo las otras preguntas que tengo ahí, yo les decía, nosotros analizamos el texto en 3 etapas. Una primera es anticipación, que es esto que les presenté hoy, donde intentamos identificar elementos paratextuales, elaborar una hipótesis de lectura. Después hay una parte de actividades de lectura, que ya la vamos a empezar a trabajar dentro de un par de semanas, donde hacemos unos ejercicios gramaticales y donde empezamos a presentarnos ideas preguntas sobre la comprensión, sobre el contenido del texto. Y la última actividad, que es la actividad más importante, que es la actividad de postlectura, que es decir, terminada la anticipación, analizado todo el texto con las actividades de lectura, ustedes puedan abstraerse, volver a repasar todo el texto y escribir una síntesis conceptual con sus palabras en español sobre las ideas principales del texto. Esto va a tener un trabajo gradual, si no es que la semana que viene ya van a tener que escribir la síntesis conceptual. Pero gradualmente, a partir de estos ejercicios, por ejemplo, como, bueno, ¿cuáles son las ideas que pueden identificar? Vamos a empezar con la elaboración de la síntesis. La actividad de postlectura, ya les digo, y la vamos a ir trabajando así. Primero, hoy nos concentramos en la anticipación, en un par de semanas nos vamos a ahondar más en la lectura, pero vamos a empezar de a poco elaborando esta postlectura. Siempre esta postlectura va a ser lo último que se hace. Porque bueno, se llama postlectura, ¿no? Después de la lectura.
y porque necesitamos hacer todo el recorrido anterior, es decir, analizar estos elementos paratextuales, familiarizarnos con el texto, analizar elementos gramaticales, contenidos eh, importantes del texto, para poder después, una vez que cuento con todo este análisis, elaborar una síntesis propia. Pero bueno, yo sé que es un montón de información junta para la primera semana. Es un brainstorming la primera semana. No se preocupen porque lo que les queda para resolver de manera autónoma está guiado, ustedes ven ahí el archivo, si hoy me siguieron, lo fuimos resolviendo casi juntos. Y la semana que viene queda seguimos avanzando en eso y un poquito más de palabras claves. Me preguntan acá en el chat, ¿la evaluación final será similar a los cuestionarios multiple choice? Mira, todos los primeros cuestionarios son multiple choice, después ya empiezan los que ustedes escriben de manera autónoma. El examen final a fin de cuatrimestre tiene un poco de todo. Tiene algunas cuestiones multiple choice, algunas cuestiones varias para escribir de manera autónoma. Y después, no sé, estaban con unos links. eh, no sé, unos chats de WhatsApp, grupos, bueno, no sé, eso Sí, se organizan perdón, entre no, pasa ustedes. que, sí, perdón, Florencia, es que una No, compañera me había preguntado, la vi tarde porque vi que ya se había ido, me preguntó por la página donde podía encontrar los nodos. el tema de No. los nodos y Ah, veo ok. y digo, no, no me puedo, y ya se fue. Bueno, Bueno, no nada, importa. eso, gracias. No, Y ahí, bueno, te hice otra preguntita yo en el decime. chat. Si no puedo rendir un trabajo práctico obligatorio, voy directamente al recuperatorio. Sí, lo que sí tengan en cuenta es esto. Solo pueden recuperar uno de los dos trabajos prácticos obligatorios, porque por reglamento de estudio se pueden recuperar el 50% de las evaluaciones propuestas. Nosotros tenemos dos evaluaciones, solo pueden recuperar uno. El recuperatorio es a final del cuatrimestre. Pero bueno, ten en cuenta, ahora no me acuerdo, espera que me fijo en mi calendario papel, es en la semana del 22 de septiembre, que les va a quedar habilitado desde el 22 de septiembre hasta el 27 de septiembre. En Sí, en esa realidad mi problema es que no voy a estar ok. y no voy a tener manera de acceder al aula, entonces No, no voy a poder tranquila. rendir. Ok. Tendría que rendir recuperatorio directamente. Bueno, Bueno, gracias. no hay problema. Igual vos puedes hacer las actividades hasta mientras estés Sí, y sí. después cuando vuelvas y después rendís el TP2 y después rendí el recuperatorio del TP2. No te hagas problema. Pues sí, pasan esas cosas a veces. Bueno, es todo por hoy. ¿Otras dudas? Un montón, ¿no? Un montón de cosas. Les dejo la grabación. Buen comienzo de cursada este segundo cuatrimestre. ¿Hay muchos ingresantes? ¿Hay gente que empieza a cursar este cuatrimestre por primera vez? Sí, yo, sí, yo. Bueno, no te asustes, Mariano. También yo. No se asusten. La verdad que la verdad que si todos los profesores explicaran como usted, me quedo más que tranquilo. Muchísimas gracias. No, por favor. Yo estoy un poco verborrágica a veces, lo asumo, que hablo demasiado. La idea es que, bueno, por los primeros dos a veces es para conocernos más, pero después la idea es que siempre vayan participando ustedes y que aprovechemos. Profesora, Sí, decime. perdón, una duda me quedó con respecto a el cuestionario de la clase 3. ¿Tiene tiempo? No, Ah, todavía no. Eh, no tienen el relojito este que va en cuenta regresiva, ¿sí? Sí claro. tiene tiempo que está desde el martes que viene, que no me acuerdo qué número es, hasta el otro lunes. Bueno, No, pero me en refiero en el principio los tienen momento 15 en días. que... No, estos cuestionarios incluso tienen dos intentos, si se les cerrara por algo, pueden hacerlo dos Ay, veces. Em, Son para prácticas, ¿no? Y también para que se familiaricen con el formato de... Me encanta Silvia que dice que las teachers somos así. Las teachers somos un poco obsesivas a veces, las teachers. Las de inglés más que las de portugués. Doy fe, soy Da teacher, fe. por eso te digo. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, bueno, pero no sé si en el próximo llamado.
A partir del año pasado, los idiomas se empezaron a ofrecer a nivel uno, por lo menos se empezó a ofrecer para rendir libre. Eh, deberías Sí, consultarle al yo no tutor. pregunté, Nosotros en en realidad febrero yo lo único tuvimos... que Sí. está buena. No, yo consulté y me dijeron que para pedir equivalencia es tan lío administrativo pedir la equivalencia que dije la curso y ya. Pero no sé Es, si se podría rendir libre, es una buena opción. No se me había em, ocurrido, lo voy a consultar. para pedir equivalencias no sé exactamente cómo es el trámite, pero entiendo que tenés que comunicarte con mi coordinadora, con idioma. Sí, sí, ya o sea, me mandaron todos los requisitos, tengo que Ah, buscar ok. el título, homologarlo, firmarlo, escribano público, mandarlo. Dije, no, curso la materia y ya. Bueno, es una opción. La otra es que averigües, no sé, porque no sé, o sea, este año en febrero tuvimos exámenes mesa libre, o sea, se ofertó Ah, está libre. bueno. En mayo no. No sé si ahora en el próximo llamado que es en octubre habrá libres. Podés consultarlo Bien, con le voy los a preguntar tutores. al coordinador, decís, de la carrera. No, al tutor, Al tutor, perfecto. al Listo. tutor, Gracias, que es un son buen en general dato, los que es un buen dato. manejan más. No es que te Buenísimo, eche, gracias. pero a lo mejor podés No, darle. no, 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 pero o sea, nada, te agradezco un montón, pero viste, cursar inglés, soy teacher, soy translator, Ah, muy bien, I've been colegas. working with English for more than 40 years, so otra vez por acá. Otra vez por acá. Ya Bueno, acá vamos mis con la diccionarios. lectocomprensión. No, no, está Pero bien, está bien. Sí, y sí. es una pena que no puedan homologarte la materia. Sí, lo pueden hacer, pero es muy complejo el proceso administrativo. Por Ah, ok. eso, es más complejo que sentarme acá y escucharlos. Así es que, Bueno, o bueno. hacerla ese Y ratito de las actividades semanales. claro, viste, es como que bueno, viste, me distiendo un poco, pero bueno, Bueno, gracias. Gracias. no, por favor. Bueno, si no tienen más dudas, por hoy vamos a ir terminando. Les queda la grabación que les queda para que trabajar esta primera semana. La semana que viene se les va a abrir la clase. No entren en pánico si hay algo que no entienden. Lo vemos cuando nos volvemos a encontrar en 15 días. Vamos a retomar desde donde dejamos, donde queda la semana 3 abierta, con la fecha exacta porque no lo recuerdo de memoria. El martes 1 de septiembre nos volvemos a ver y retomamos desde la clase 3, ¿sí? Para seguir avanzando. Buen inicio del segundo cuatrimestre. Cualquier cosa, duda, la dejan acá en el foro y vamos respondiendo entre todos. Gracias a todos por conectarse. Bye bye.